La corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento, entre otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral, la cual está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. Se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial, los cuales más adelante explicaremos con más detalle. La corteza cerebral está muy plegada y solo un tercio quedan expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas, más o menos profundas, llamadas fisuras y surcos. Las superficies elevadas forman los giros o circunvoluciones cerebrales. Las cisuras más importantes son la cisura central, la cisura lateral, la cisura parietoccipital y la cisura longitudinal. Es la encargada de separar los dos hemisferios, del derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad de expresar y captar emociones, sensaciones y sentimientos, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento y el recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. En este caso, el hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo. Este hemisferio se encarga de la aritmética, la lógica y el habla. Está relacionada con la parte verbal. El pensamiento lógico analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso y verbaliza. Piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para la lógica, la aritmética, en este caso las matemáticas en general, y para leer y escribir. El lenguaje, la audición y la caligrafía están relacionadas con este hemisferio. Las cisuras central y lateral dividen los hemisferios en lóbulos. Un ejemplo es el lóbulo frontal. Se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional. En este caso es la que trata sobre el trabajo a corto plazo. Tenemos las funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. De igual manera, esta asiste en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial, procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. El lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Y tenemos el lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en él tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en los recuerdos de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria. En nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones, para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real, a una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas. Según la transmisión del impulso nervioso, puede ser neurona presináptica y neurona postsináptica. Según la función, las neuronas motoras o interneuronas
según la dirección del impulso nervioso, que son las neuronas aferentes o neuronas eferentes, según el tipo de sinapsis, que son las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias, y según su morfología externa, las neuronas unipolares y las neuronas bipolares y neuronas multipolares. Y las más importantes en este momento, los dos tipos de neuronas principales de la corteza cerebral, que son las neuronas piramidales, que reciben su nombre por la forma piramidal de su soma. Son neuronas que varían mucho de tamaño y que pueden encontrar células piramidales gigantes en la corteza motora, que son una de las más grandes del sistema nervioso central. Las neuronas estrelladas o granulares son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza. Son las principales interneuronas corticales. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por 6 capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. La capa molecular, también conocida como la capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y consta de una red densa de fibras nerviosas que derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre lo indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta, posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Pye-Larger. Capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forma la banda interna de Pye-Larger. Y por último, la capa multiforme, también conocida como capa de células polifórmicas. Contiene básicamente células fusiformes, asimismo contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. Agradecemos por la atención prestada. Esta cápsula ha sido realizada para la Corporación Universitaria Minuto de Dios.